El rugido de los motores se apagó lentamente mientras la limusina negra se detenía frente al imponente edificio de cristal y acero. Ricardo Montero, el magnate de las telecomunicaciones, descendió del vehículo con la elegancia que solo otorgan años de poder y riqueza. A sus 58 años, su cabello entrecano y su rostro curtido por el tiempo contrastaban con la vitalidad de su mirada, siempre alerta, siempre calculadora. El lobby de la empresa que había construido desde cero lo recibió con su habitual frialdad marmórea. Los empleados, acostumbrados a su presencia pero nunca relajados ante ella, inclinaban la cabeza a su paso. Ricardo apenas los notaba. Su mente estaba enfocada en la reunión que tendría lugar en unos minutos, una negociación que podría catapultar a Montero Communications al mercado asiático. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Ricardo esa mañana. «Señor Montero», la voz de su asistente lo sacó de sus cavilaciones. El equipo de Tokio solicita retrasar la videoconferencia 1 hora debido a problemas técnicos de su lado. Ricardo frunció el ceño, irritado por el contratiempo. «Muy bien, Andrea. Avísame cuando estén listos». Con una hora inesperada por delante, Ricardo decidió hacer algo que rara vez hacía: visitar las instalaciones de su empresa más allá de las oficinas ejecutivas. Quizás era un capricho del momento, o tal vez una corazonada, pero sus pasos lo llevaron hacia los ascensores de servicio. «Bajaré al refectorio», anunció a su asistente, quien lo miró con sorpresa, pero no se atrevió a cuestionarlo. El descenso al corazón operativo del edificio fue como un viaje a otro mundo. El lujo dio paso a la funcionalidad. El silencio reverencial se transformó en el bullicio de una colmena laboral. Ricardo se sentía fuera de lugar con su traje italiano de 3 piezas, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Las puertas del ascensor se abrieron y el aroma a café recién hecho y pan tostado lo envolvió. El refectorio era un espacio amplio y luminoso, sorprendentemente acogedor. Mesas largas se extendían a lo largo del salón, ocupadas por empleados que desayunaban o tomaban un descanso. Ricardo avanzó, notando cómo las conversaciones se apagaban a su paso y las miradas se clavaban en él con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se dirigió hacia el mostrador de servicio, más por tener un destino que por hambre real. Y fue entonces cuando la vio. Entre el personal de cocina, una joven se movía con gracia y eficiencia. No tendría más de 25 años, su cabello oscuro recogido en una red, sus manos ágiles preparando bandejas de comida, pero no fue su juventud ni su destreza lo que capturó la atención de Ricardo. Fue el destello dorado que colgaba de su cuello. El mundo a su alrededor se desvaneció. El bullicio del refectorio se apagó, reemplazado por el rugido de su propio pulso en sus oídos. Ricardo se quedó paralizado, sus ojos fijos en aquel collar que conocía tan bien como las líneas de su propia mano. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia, una cruel broma del destino. Y sin embargo, ahí estaba, el dije en forma de rosa, los pequeños diamantes incrustados en los pétalos, la cadena de eslabones delicados, el mismo collar que había regalado a Elena, su esposa, en su primer aniversario de bodas. El mismo collar que había desaparecido junto con ella 15 años atrás, en aquella noche que había marcado el antes y el después en la vida de Ricardo Montero. La joven, ajena al torbellino de emociones que había desatado, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo en esos ojos, en la curva de esa sonrisa, que despertó en Ricardo un eco lejano, un recuerdo que se negaba a tomar forma. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?», preguntó la joven, su voz suave y melodiosa. Ricardo abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones que lo atravesaba? ¿Cómo preguntar sobre un collar que, según todos los registros, había desaparecido junto con su dueña hace más de una década? «Yo», comenzó, pero fue interrumpido por el sonido estridente de su teléfono. La realidad se precipitó de nuevo sobre él. La videoconferencia, la negociación, el imperio que había construido,
Todo parecía trivial frente al misterio que tenía ante sus ojos. Señor Montero. La voz de su asistente sonaba urgente al otro lado de la línea. El equipo de Tokio está listo para la llamada. Ricardo asintió mecánicamente, aunque sabía que Andrea no podía verlo. Voy en camino, respondió, su voz ronca por la emoción contenida. Lanzó una última mirada a la joven, que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. El collar brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes del refectorio, como un faro en medio de una tormenta de preguntas sin respuesta. «Volveré», murmuró, más para sí mismo que para ella, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia los ascensores. Mientras las puertas se cerraban tras él, Ricardo Montero sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Las negociaciones, los contratos, los millones en juego, todo palidecía ante el misterio que acababa de descubrir. ¿Quién era esa joven? ¿Cómo había llegado a poseer el collar de Elena? Y más importante aún, ¿qué secretos ocultaba esa joya que creía perdida para siempre? Ricardo Montero, el hombre que había construido un imperio basándose en la lógica y el cálculo frío, se encontraba ahora en territorio desconocido. Por primera vez en años, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. La historia que estaba a punto de desentrañar cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Y todo comenzaba con un collar, una joven cocinera y un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Ricardo Montero atravesó los pasillos de su empresa como un autómata, su mente aún atrapada en el refectorio, en aquel collar que había reabierto heridas que creía cicatrizadas. La videoconferencia con el equipo de Tokio transcurrió en una nebulosa. Respondía preguntas y asentía en los momentos adecuados, pero su cerebro trabajaba a toda velocidad en un asunto completamente distinto. 15 años atrás, Elena, su esposa y el amor de su vida, había desaparecido sin dejar rastro. La policía había investigado durante meses, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. Ricardo había contratado detectives privados, ofrecido recompensas astronómicas, pero todo había sido en vano. Elena se había esfumado como si la tierra se la hubiera tragado, llevándose consigo no solo el collar que le había regalado, sino también una parte del alma de Ricardo. Ahora, ese mismo collar pendía del cuello de una joven cocinera en el refectorio de su empresa. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Apenas terminó la videoconferencia, Ricardo se apresuró a llamar a su jefe de seguridad, Carlos Vega, un ex policía que llevaba trabajando para él más de una década. «Carlos, necesito que investigues a alguien», dijo sin preámbulos, «una joven que trabaja en el refectorio de la empresa. No sé su nombre, pero tiene entre 20 y 25 años, cabello oscuro, y lleva un collar muy particular». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Carlos conocía la historia de Elena. Había sido uno de los primeros en investigar su desaparición. «¿Estás seguro, señor Montero? ¿Es el mismo collar?» «Tan seguro como que estoy respirando, Carlos. Necesito saber todo sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Su historial completo. Y por el amor de Dios, sé discreto. No quiero que se asuste y desaparezca». «Entendido, señor. Me pondré en ello de inmediato». Ricardo colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Durante años había intentado seguir adelante, había construido su imperio como una forma de llenar el vacío que Elena había dejado, pero ahora, con la aparición de ese collar, todas las preguntas sin respuesta volvían a atormentarlo. ¿Y si Elena no había desaparecido voluntariamente, como algunos habían sugerido? ¿Y si le había sucedido algo terrible? ¿Qué conexión tenía esta joven con su pasado? Las horas pasaron lentamente. Ricardo canceló todas sus reuniones del día, incapaz de concentrarse en nada que no fuera el misterio que tenía entre manos. Cuando finalmente Carlos llamó a su puerta, ya era tarde en la noche. «Señor Montero, tengo la información que me pidió», dijo Carlos entrando con una carpeta en la mano. Ricardo se irguió en su silla,
su corazón latiendo con fuerza. «Dime». La joven se llama Lucía Hernández, tiene 23 años y lleva trabajando en el refectorio de la empresa desde hace 6 meses. Vive en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, sola. No tiene familiares conocidos en la zona. Ricardo frunció el ceño. Y antes de eso, ¿de dónde viene? Carlos dudó un momento antes de continuar. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, señor. Antes de aparecer aquí, no hay registros claros de Lucía Hernández. Es como si hubiera aparecido de la nada hace 6 meses. La mente de Ricardo daba vueltas. Una joven sin pasado, con el collar de su esposa desaparecida. Las coincidencias se acumulaban, formando un patrón que no podía ignorar. «Hay algo más, señor», añadió Carlos, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. «Conseguí una foto de Lucía». Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas. La joven del refectorio le devolvía la mirada, sonriendo tímidamente a la cámara. El collar brillaba en su cuello, pero no fue eso lo que hizo que Ricardo jadeara sorprendido. Los ojos de Lucía, grandes y expresivos, eran idénticos a los de Elena. La forma de su sonrisa, la curva de su mejilla, era como mirar a una versión más joven de su esposa desaparecida. «Dios mío», murmuró Ricardo dejándose caer en su silla. «Carlos, ¿crees que...?» «No quiero sacar conclusiones precipitadas, señor», respondió Carlos con cautela. «Pero dada la edad de Lucía y el tiempo transcurrido desde la desaparición de la señora Elena, es posible que estemos ante algo más que una simple coincidencia». Ricardo cerró los ojos, intentando procesar la avalancha de emociones que lo invadían. Si sus sospechas eran ciertas, si Lucía era quien creía que era, ¿qué significaba eso para el misterio de la desaparición de Elena? ¿Y por qué Lucía había aparecido ahora, trabajando en su propia empresa? «Necesito hablar con ella», dijo finalmente, su voz cargada de determinación. «Pero no aquí, no en la empresa. Arregla un encuentro, Carlos. En terreno neutral». Carlos asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Me encargaré de todo, señor. ¿Quiere que esté presente durante el encuentro?» Ricardo negó con la cabeza. «No, esto es algo que debo hacer solo. Pero mantente cerca, por si acaso». Mientras Carlos se retiraba para hacer los arreglos necesarios, Ricardo volvió a mirar la fotografía de Lucía. El collar que había desencadenado todo esto brillaba suavemente, como un presagio de las revelaciones que estaban por venir. 15 años de preguntas sin respuesta. De noches en vela preguntándose qué había sucedido con Elena. Parecían estar a punto de llegar a su fin. Pero Ricardo sabía que la verdad, fuera cual fuese, probablemente traería consigo más preguntas que respuestas. ¿Estaba preparado para enfrentar esa verdad? ¿Para descubrir qué había sucedido realmente con Elena? Y para conocer a la joven que podría ser la hija que nunca supo que tenía. Con un suspiro tembloroso, Ricardo guardó la fotografía en el cajón de su escritorio. Mañana se enfrentaría a Lucía y, con ella, a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Por ahora, solo podía esperar y prepararse para lo que fuera que el destino le tuviera reservado. La noche se cernía sobre la ciudad, pero para Ricardo Montero, el amanecer traería consigo el inicio de una nueva vida, una vida en la que las sombras del pasado finalmente comenzarían a disiparse. La mañana llegó con una mezcla de anticipación y temor para Ricardo Montero. Había dormido poco, su mente un torbellino de preguntas y posibles escenarios. Carlos había arreglado el encuentro en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde podrían hablar sin interrupciones. Ricardo llegó media hora antes, eligiendo una mesa en un rincón apartado. Pidió un café negro, pero no lo tocó, sus manos inquietas jugueteando con la servilleta, doblándola y desdoblándola una y otra vez. A las 10 en punto, la campanilla de la puerta sonó y Ricardo levantó la vista. Allí estaba ella, Lucía Hernández, vestida con unos jeans sencillos y una blusa blanca. El collar, el catalizador de todo este encuentro, brillaba suavemente en su cuello. Lucía escaneó el café, sus ojos finalmente encontrándose con los de Ricardo. Por un momento, pareció dudar,
pero luego se acercó con pasos decididos. «¿Señor Montero?», preguntó, su voz suave pero firme. Ricardo se puso de pie, extendiendo su mano. «Lucía, gracias por venir. Por favor, siéntate». Ella tomó asiento frente a él, sus ojos tan parecidos a los de Elena, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Su asistente dijo que quería hablar conmigo. ¿He hecho algo mal en mi trabajo?». Ricardo negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. «No, no es nada de eso. Tu trabajo es excelente. Por lo que he oído, es sobre algo más personal». Lucía frunció el ceño, confundida. «No entiendo. Apenas nos conocemos, señor Montero». «Tienes razón», admitió Ricardo, tomando una respiración profunda. «Pero creo que podríamos estar más conectados de lo que piensas. Lucía, ¿puedo preguntarte sobre ese collar que llevas?». La mano de Lucía voló instintivamente al dije en forma de rosa. «¿Mi collar? ¿Qué tiene que ver mi collar con esto?». Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la joya. «Ese collar perteneció a mi esposa. Desapareció junto con ella hace 15 años». El color abandonó el rostro de Lucía. Sus dedos se cerraron alrededor del dije, como si temiera que Ricardo fuera a arrancárselo. Eso es imposible. Este collar me lo dio mi madre. Es lo único que tengo de ella». «¿Tu madre?». La voz de Ricardo era apenas un susurro. «Lucía, ¿qué sabes sobre tu madre?». La joven pareció encogerse en su asiento, sus ojos ahora recelosos. «No mucho, nunca la conocí. Crecí en hogares de acogida. Este collar y una nota es todo lo que dejó conmigo cuando era bebé». El corazón de Ricardo latía con fuerza. Cada palabra de Lucía parecía confirmar sus sospechas, pero también habría nuevas preguntas. «Lucía, sé que esto suena increíble, pero creo que tu madre podría ser mi esposa desaparecida, y si eso es cierto, tú podrías ser mi hija». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Shock, incredulidad y algo más. «¿Esperanza? Esto es una locura», dijo finalmente, su voz temblorosa. «¿Cómo puede estar tan seguro? Solo porque tengo un collar similar». «No es solo el collar», interrumpió Ricardo suavemente. «Tus ojos, tu sonrisa. Eres la viva imagen de Elena, mi esposa, y tu edad encaja perfectamente con el tiempo de su desaparición». Lucía se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Necesito aire. Esto es demasiado». Ricardo se levantó también, extendiendo una mano hacia ella, pero sin atreverse a tocarla. «Lo sé y lo siento. No quería abrumarte. Pero, Lucía, si hay una posibilidad de que seas mi hija, de que podamos descubrir qué le pasó a Elena, ¿no crees que vale la pena investigarlo?». La joven lo miró por un largo momento, sus emociones en conflicto claramente visibles en su rostro. Finalmente, asintió lentamente. «Supongo que sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos ahora?». Ricardo sintió un alivio inmenso ante su aceptación. «Podemos empezar con una prueba de ADN. Es la forma más segura de confirmar si estamos relacionados, y mientras esperamos los resultados, tal vez podrías contarme más sobre ti, sobre tu vida, y yo podría hablarte de Elena, de la mujer maravillosa que era». Lucía volvió a sentarse, sus dedos aún jugando nerviosamente con el collar. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Pero, señor Montero». «Ricardo», la corrigió él suavemente. «Por favor, llámame Ricardo». «Ricardo», repitió ella, probando cómo sonaba. «Necesito que entiendas algo. Incluso si resulta que eres mi padre biológico, no puedes esperar que de repente seamos una familia feliz. He pasado toda mi vida sin padres. Esto va a llevar tiempo». Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo entiendo, Lucía. No espero nada que no estés dispuesta a dar. Solo quiero la oportunidad de conocerte, de entender qué sucedió realmente hace 15 años, y tal vez, con el tiempo, podamos construir algo. Pero iremos a tu ritmo,
Lo prometo. Lucía lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluándolo. Finalmente, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Bueno, supongo que puedo empezar contándote sobre mi trabajo en el refectorio. ¿Sabías que puedo hacer un tiramisú que haría llorar a un chef italiano? Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de una emoción que no había experimentado en años. Era una mezcla de esperanza, temor y una alegría cautelosa. Me encantaría oír sobre eso, dijo, sonriendo a su vez. Mientras Lucía comenzaba a hablar, Ricardo la escuchaba con atención, bebiendo cada palabra. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y complicado camino. Había tantas preguntas sin respuesta, tantos años perdidos que recuperar. Pero por primera vez en 15 años sentía que estaba un paso más cerca de descubrir la verdad sobre la desaparición de Elena. Y más importante aún, estaba conociendo a la joven extraordinaria en la que se había convertido su hija. Una hija que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. El misterio del collar estaba lejos de resolverse, pero Ricardo sabía que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no lo aterrorizaba. Al contrario, lo llenaba de una emoción que creía haber perdido hace mucho: esperanza. Los días siguientes al encuentro en el café fueron un torbellino de emociones y actividad para Ricardo y Lucía. La prueba de ADN se realizó discretamente en una clínica privada, y ahora solo quedaba esperar los resultados. Mientras tanto, Ricardo y Lucía comenzaron a pasar más tiempo juntos, tratando de llenar los vacíos de 15 años de separación. Cada encuentro era una mezcla de descubrimiento y tensión, ambos caminando sobre la cuerda floja de sus emociones. Una tarde, sentados en el despacho de Ricardo en su mansión, Lucía finalmente sacó a relucir el tema que había estado rondando sus pensamientos. Ricardo comenzó jugando nerviosamente con el collar, como se había vuelto su costumbre. Hay algo que no entiendo. Si mi madre, Elena, desapareció hace 15 años, ¿cómo es posible que yo tenga este collar? ¿Y por qué me dejó en adopción? Ricardo suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello canoso. Esa es la pregunta que me ha atormentado desde que te vi por primera vez, Lucía. La policía siempre asumió que Elena se había ido voluntariamente, pero yo nunca lo creí. Éramos felices, o al menos eso pensaba yo. Se levantó y se acercó a una estantería, sacando un álbum de fotos. Lo abrió y se lo pasó a Lucía. Mira, esta es Elena el día que le regalé ese collar. Lucía observó la fotografía con ojos húmedos. La mujer en la imagen era innegablemente similar a ella, sonriendo radiante a la cámara mientras lucía el collar que ahora colgaba de su propio cuello. Era hermosa, murmuró Lucía. Lo era, asintió Ricardo. Pero Lucía, hay algo más que debes saber, algo que he estado investigando desde nuestro encuentro. Lucía lo miró, expectante. He contratado a un investigador privado para que revise el caso de Elena, y ha descubierto algo inquietante. Ricardo sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Aparentemente, en los meses previos a su desaparición, Elena había estado haciendo visitas regulares a una clínica privada en las afueras de la ciudad. Una clínica especializada en fertilidad. Lucía frunció el ceño. ¿Fertilidad? Pero si yo ya existía. Exacto, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción, lo que significa que Elena me estaba ocultando algo, algo relacionado contigo, con tu nacimiento. Pero, ¿por qué haría eso?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Ricardo negó con la cabeza. No lo sé, pero estoy empezando a sospechar que la desaparición de Elena no fue tan simple como todos pensaron, que tal vez alguien más estuvo involucrado. Lucía se puso pálida. ¿Estás sugiriendo que mi madre fue secuestrada? Es una posibilidad que no podemos descartar, respondió Ricardo gravemente. El hecho de que te dejara en adopción con el collar, no puedo evitar pensar que estaba tratando de protegerte de algo, o de alguien. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Lucía procesaba esta información.
Finalmente, levantó la mirada, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Necesitamos descubrir la verdad», dijo con firmeza. «Por Elena, por ti, por mí». Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión ante la fuerza de su hija. «Lo haremos, Lucía, juntos, pero debemos ser cautos. Si mis sospechas son ciertas, quien sea que estuvo detrás de la desaparición de Elena podría seguir ahí fuera». «¿Por dónde empezamos?», preguntó Lucía. «Por el principio», respondió Ricardo. «Hoy vamos a visitar esa clínica de fertilidad. Es hora de que obtengamos algunas respuestas». Mientras se preparaban para esta nueva fase de su investigación, ni Ricardo ni Lucía podían imaginar los peligrosos secretos que estaban a punto de desenterrar. Secretos que no solo revelarían la verdad sobre el pasado de Elena, sino que también pondrían en peligro su propio futuro. El misterio del collar estaba lejos de resolverse, pero con cada paso que daban, se acercaban más a una verdad que podría cambiarlo todo. Una verdad que, como pronto descubrirían, algunas personas harían cualquier cosa por mantener oculta. El edificio de la clínica Fertilitas se alzaba imponente ante Ricardo y Lucía, sus paredes de cristal reflejando el sol de la tarde. A simple vista, parecía un centro médico más, pero ambos sabían que tras esas puertas podrían encontrar las respuestas que buscaban. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo, mirando a Lucía con preocupación. Ella asintió, apretando inconscientemente el collar entre sus dedos. «Hagámoslo». Entraron al vestíbulo, un espacio elegante y minimalista diseñado para transmitir calma y profesionalismo. Ricardo se acercó a la recepcionista, una mujer joven de sonrisa ensayada. «Buenos días, soy Ricardo Montero. Tengo una cita con el doctor Vázquez». La recepcionista tecleó en su computadora. «Sí, señor Montero. El doctor Vázquez lo recibirá en un momento. Por favor, tomen asiento». Mientras esperaban, Lucía observaba el ir y venir de pacientes y personal médico. «Es extraño pensar que mi madre estuvo aquí», murmuró. Ricardo asintió, su mente también vagando hacia el pasado. «Elena nunca mencionó este lugar. Me pregunto qué la trajo aquí». Antes de que pudieran especular más, una voz los interrumpió. «¿Señor Montero?». Se volvieron para encontrarse con un hombre de mediana edad, cabello entrecano y ojos penetrantes tras unas gafas de montura fina. «Soy el doctor Vázquez. Por favor, síganme». Los condujo a través de pasillos inmaculados hasta llegar a una oficina espaciosa. Una vez sentados, el doctor Vázquez los miró expectante. «¿En qué puedo ayudarles?». Ricardo intercambió una mirada con Lucía antes de hablar. «Doctor, estamos aquí por un asunto delicado. Hace 15 años, mi esposa, Elena Montero, fue paciente en esta clínica. Necesitamos saber por qué venía aquí». El rostro del doctor Vázquez se tensó visiblemente. «Señor Montero, entenderá que la confidencialidad médico-paciente...». «Doctor», interrumpió Lucía, inclinándose hacia adelante. «Soy Lucía Hernández. Tengo razones para creer que Elena Montero era mi madre biológica. Necesitamos saber qué sucedió aquí». El médico palideció, sus ojos moviéndose rápidamente entre Lucía y Ricardo. «Esto es inesperado. Déjenme consultar el expediente». Mientras el doctor Vázquez tecleaba en su computadora, Ricardo y Lucía intercambiaron miradas tensas. Algo en la reacción del médico les decía que estaban a punto de descubrir algo importante. «Efectivamente», dijo finalmente el doctor Vázquez, su voz cuidadosamente controlada. «Elena Montero fue paciente nuestra hace 15 años. Vino para un procedimiento de fertilidad». «Pero eso no tiene sentido», objetó Ricardo. «Ya teníamos una hija, Lucía». El médico se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Señor Montero, lo que voy a decirle es altamente confidencial. La señora Montero vino a nosotros para un procedimiento muy específico. Quería tener otro hijo, pero no con usted». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Ricardo se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué está diciendo?». Elena Montero solicitó una inseminación artificial con un donante anónimo,
explicó el doctor Vázquez, su voz cargada de incomodidad. Ella ya estaba embarazada cuando desapareció. Lucía jadeó, su mano volando instintivamente a su vientre. Entonces, ¿tengo un hermano o hermana en alguna parte? El doctor Vázquez asintió lentamente. Es posible, pero hay más. Poco antes de su desaparición, Elena vino a la clínica muy alterada. Exigió ver los registros del donante. Cuando se lo negamos por políticas de confidencialidad, amenazó con exponer algún tipo de irregularidad en la clínica. Ricardo se inclinó hacia adelante, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué tipo de irregularidad? No lo sé, respondió el médico. Pero algo en su mirada hizo que Ricardo dudara de su sinceridad. Pero después de eso, nunca más la volvimos a ver. Doctor, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. ¿Tiene alguna idea de quién pudo ser el donante? El doctor Vázquez negó con la cabeza. Lo siento, esa información es estrictamente confidencial. Incluso si quisiera, no podría revelarla. Ricardo se puso de pie abruptamente. Doctor Vázquez, mi esposa desapareció hace 15 años. Si tiene alguna información que pueda ayudarnos a entender qué sucedió, le imploro que nos la dé. El médico los miró por un largo momento, el conflicto evidente en su rostro. Finalmente, suspiró profundamente. No puedo darles nombres, pero hubo rumores de que algunos donantes no eran exactamente voluntarios. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Hubo acusaciones de que la clínica estaba utilizando material genético obtenido sin consentimiento. Nada se probó, por supuesto, pero... El doctor Vázquez se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las implicaciones de lo que estaban descubriendo eran enormes y potencialmente peligrosas. Doctor, necesitamos esos registros, dijo con firmeza. El doctor Vázquez negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo. Sería ilegal y... ¿Más ilegal que usar material genético robado?, interrumpió Lucía, su voz cargada de emoción. Por favor, necesitamos saber la verdad. El médico los miró, el conflicto evidente en su rostro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Vuelvan mañana al cierre. Veré qué puedo hacer. Mientras salían de la clínica, Ricardo y Lucía se sentían abrumados por la información que acababan de recibir. El misterio de la desaparición de Elena se había vuelto mucho más complejo y oscuro de lo que habían imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz temblorosa. Ricardo la miró, una determinación feroz en sus ojos. Ahora, nos preparamos, porque tengo la sensación de que estamos a punto de abrir una caja de Pandora y necesitamos estar listos para lo que sea que salga de ella. Mientras se alejaban de la clínica, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde una ventana del segundo piso, ni la llamada telefónica que se hizo momentos después. El misterio del collar estaba lejos de resolverse, pero ahora sabían que era solo la punta del iceberg de un secreto mucho más grande y peligroso. Un secreto que algunas personas harían cualquier cosa por mantener oculto. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una sensación de inquietud que Ricardo no podía sacudirse. Después de dejar a Lucía en su apartamento, con la promesa de recogerla temprano a la mañana siguiente para su cita en la clínica, se dirigió a su mansión. El silencio de la casa vacía lo golpeó con fuerza. Tantos años solo, y ahora, de repente, su mundo se había puesto patas arriba. Tenía una hija, una que ni siquiera sabía que existía hasta hace poco, y la posibilidad de otro hijo, fruto de una decisión de Elena que aún no lograba comprender. Se sirvió un whisky y se sentó en su despacho, la mente dando vueltas. ¿Por qué Elena habría buscado tener un hijo con un donante anónimo? ¿Qué secretos había descubierto en la clínica que la llevaron a desaparecer? Y lo más importante, ¿dónde estaba ella ahora? El timbre del teléfono lo sacó de sus cavilaciones. Era un número desconocido. «Diga», respondió con cautela. «Ricardo Montero», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea.
Ha estado haciendo preguntas peligrosas. Ricardo se tensó. ¿Quién es usted? Alguien que sabe la verdad sobre Elena, respondió la voz. Sobre la clínica Fertilitas. ¿Qué sabe usted? Exigió Ricardo, su corazón latiendo con fuerza. Lo suficiente para advertirle que está metiéndose en aguas muy profundas, señor Montero. Aguas en las que mucha gente se ha ahogado. Si sabe algo sobre mi esposa, tiene que decírmelo, insistió Ricardo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mañana, medianoche. El viejo almacén en el puerto, muelle 17. Venga solo. Antes de que Ricardo pudiera responder, la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Debería ir? ¿Podría ser una trampa? Pero si había la más mínima posibilidad de obtener información sobre Elena, decidió que necesitaba ayuda. Marcó el número de Carlos, su jefe de seguridad. «Carlos, necesito que investigues algo para mí», dijo en cuanto el hombre respondió. Le contó sobre la llamada y la cita en el puerto. «Señor, esto suena extremadamente peligroso», advirtió Carlos. «No debería ir solo». «Lo sé», asintió Ricardo. «Por eso te estoy llamando. Necesito que organices un equipo. Quiero vigilancia discreta en el área. Y necesito un micrófono oculto». «Entendido, señor. Me encargaré de todo». Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera estaban las respuestas que buscaba. Y tal vez, solo tal vez, Elena también. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Ricardo recogió a Lucía y se dirigieron a la clínica Fertilitas. El doctor Vázquez los recibió con evidente nerviosismo. «He estado pensando», dijo el médico, cerrando la puerta de su oficina, «y creo que cometí un error ayer. No puedo darles acceso a los registros. Lo siento». Ricardo sintió que la frustración crecía en su interior. «Doctor, por favor, necesitamos esa información», pero el doctor Vázquez se mantuvo firme. «Lo siento, pero no puedo ayudarles más. Les sugiero que dejen este asunto en paz, por su propio bien». Mientras salían de la clínica, Lucía miró a Ricardo con determinación. «No vamos a rendirnos, ¿verdad?». Ricardo negó con la cabeza. «No, no lo haremos. Pero Lucía, hay algo que debo decirte». Le contó sobre la misteriosa llamada telefónica y la cita en el puerto. Lucía palideció. «No puedes ir solo», dijo, su voz cargada de preocupación. «No lo haré», la tranquilizó Ricardo. «Carlos está organizando seguridad. Pero Lucía, quiero que te mantengas alejada de esto. Podría ser peligroso». Lucía lo miró con una mezcla de frustración y determinación. «Es mi madre de quien estamos hablando. Tengo derecho a saber la verdad». Ricardo suspiró reconociendo en ella la misma tenacidad que había amado en Elena. «Lo sé. Pero prométeme que serás cuidadosa. No sabemos en qué nos estamos metiendo». Mientras se preparaban para la reunión nocturna, ninguno de los dos podía imaginar los peligrosos secretos que estaban a punto de desenterrar. Secretos que no solo revelarían la verdad sobre el pasado de Elena, sino que también pondrían en peligro sus propias vidas. La noche se cernía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de revelaciones y peligros desconocidos. El misterio del collar estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que cambiaría sus vidas para siempre. El muelle 17 estaba sumido en sombras cuando Ricardo llegó. El único sonido era el suave chapoteo de las olas contra los pilares de madera. Llevaba un micrófono oculto y sabía que el equipo de Carlos estaba cerca, pero aún así la sensación de peligro era palpable. «Señor Montero», una voz surgió de la oscuridad sobresaltándolo. «Me alegro de que haya venido solo». Ricardo se giró para ver a un hombre emerger de las sombras. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha de su sudadera. Pero Ricardo pudo distinguir unos ojos penetrantes que lo estudiaban con intensidad. «Usted dijo que sabía la verdad sobre mi esposa», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma. «Estoy aquí para escuchar». El hombre asintió lentamente. «La verdad, señor Montero, es que su esposa descubrió algo que no debería haber descubierto, algo que podría destruir a personas muy poderosas». «¿Qué descubrió?», preguntó Ricardo,
su corazón latiendo con fuerza. La clínica Fertilitas no era lo que parecía, continuó el hombre. Bajo la fachada de ayudar a parejas a concebir, estaban llevando a cabo experimentos genéticos ilegales, utilizando material genético robado de personas influyentes para crear, digamos, la próxima generación de líderes a medida. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Está diciendo que...?» Su esposa lo descubrió, interrumpió el hombre. Elena era brillante, ¿sabe? Trabajaba en el laboratorio de la clínica. Al principio creía en lo que hacían, pero entonces empezó a notar discrepancias, patrones extraños en los datos genéticos. ¿Y qué hizo?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Investigó, y lo que encontró la horrorizó. No solo estaban robando material genético, sino que estaban manipulando los embriones, intentando crear niños con características específicas: inteligencia superior, fuerza física, resistencia a enfermedades. Estaban jugando a ser Dios. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. «Pero, ¿por qué desapareció? ¿Por qué no vino a mí?» El hombre soltó una risa amarga. «Porque descubrió que usted estaba involucrado, señor Montero». «¿Qué? ¿Eso es imposible? Yo nunca...» ¿Recuerda ese chequeo médico que hizo en la clínica unos meses antes de que Elena desapareciera? No fue solo un chequeo. Tomaron muestras de su ADN sin su conocimiento. Elena descubrió que su material genético estaba siendo utilizado en los experimentos. Ricardo se tambaleó, apoyándose contra una caja cercana para no caer. «No, no puede ser». «Elena estaba devastada», continuó el hombre. «Creía que usted era parte de todo esto. Así que hizo lo único que pensó que podía hacer. Trató de desmantelar el proyecto desde dentro». «El embarazo», murmuró Ricardo, las piezas encajando en su mente. «Ella se sometió al procedimiento para salvar a un niño», confirmó el hombre. «Un niño creado con su ADN y el de otra persona influyente. Elena planeaba llevarse al bebé y exponer todo el esquema. Pero la descubrieron». «¿Qué le pasó?», preguntó Ricardo, temiendo la respuesta. El hombre guardó silencio por un momento. «La obligaron a desaparecer y al señor Montero le dieron una nueva identidad, la enviaron lejos, le dijeron que si alguna vez intentaba contactar con usted o exponer la verdad, la matarían. Y no solo a ella, sino también al bebé». Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Elena viva, escondida, criando a un hijo que él nunca conoció. «¿Dónde está ahora?». «No lo sé», admitió el hombre, «pero sé que está viva y que nunca ha dejado de amar a su familia. El collar que le dio a su hija, Lucía, era un mensaje, una forma de decirle que algún día, cuando fuera seguro, volvería». «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Ricardo, su mente dando vueltas con toda la información. El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro que Ricardo reconoció con un jadeo de sorpresa. «Porque yo era parte del equipo de la clínica, señor Montero. Yo ayudé a Elena a escapar. Y ahora, 15 años después, creo que es hora de que la verdad salga a la luz». Antes de que Ricardo pudiera responder, se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. El hombre se tensó. «Tienen que irse, ahora. No es seguro aquí». «Pero, ¿cómo puedo encontrar a Elena?», insistió Ricardo. «El collar», dijo el hombre rápidamente. «El collar tiene un compartimento secreto. La clave para encontrar a Elena está ahí. Pero tenga cuidado, señor Montero. La gente detrás de esto hará cualquier cosa para mantener su secreto». Con esas palabras, el hombre desapareció en las sombras, dejando a Ricardo aturdido y con más preguntas que respuestas. Mientras se apresuraba a salir del muelle, su mente era un torbellino de emociones. Elena estaba viva, tenía otro hijo. Y todo este tiempo había estado viviendo una mentira. Pero ahora, con la verdad finalmente saliendo a la luz, Ricardo sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El misterio del collar era solo el comienzo. La verdadera batalla para reunir a su familia y exponer la corrupción de la clínica Fertilitas apenas comenzaba, y en algún lugar, escondida del mundo,
Elena esperaba. Esperaba el momento de volver a casa, de reunirse con la familia que se vio obligada a abandonar. Ricardo apretó el puño con determinación. No importaba lo que costara. Encontraría a Elena y a su hijo, y juntos desenmascararían la verdad, sin importar quién cayera en el proceso. El camino por delante sería peligroso, lleno de enemigos poderosos y secretos enterrados. Pero por primera vez en 15 años, Ricardo sentía esperanza. La esperanza de una familia reunida, de justicia servida y de un futuro que una vez creyó perdido para siempre. Los días siguientes a la revelación en el muelle fueron un torbellino de emociones y actividad para Ricardo y Lucía. La verdad sobre Elena y la existencia de otro hermano había sacudido los cimientos de sus vidas, pero también les había dado un nuevo propósito. Ricardo había compartido toda la información con Lucía, incluyendo la pista sobre el compartimento secreto en el collar. Juntos, examinaron la joya minuciosamente hasta que, con un suave clic, descubrieron un pequeño compartimento oculto en el dije en forma de rosa. Dentro, encontraron un diminuto microchip. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía, sosteniendo el chip con manos temblorosas. Ricardo negó con la cabeza, su mente trabajando a toda velocidad. «No lo sé, pero creo que conozco a alguien que puede ayudarnos». Esa misma tarde, se reunieron con Javier, un viejo amigo de Ricardo y experto en tecnología. Después de examinar el chip, Javier los miró con asombro. «Esto es increíble», dijo. «Este chip contiene coordenadas GPS encriptadas y lo que parece ser un mensaje codificado. Quien lo creó quería asegurarse de que solo la persona correcta pudiera descifrarlo». «¿Puedes descodificarlo?», preguntó Ricardo ansiosamente. Javier asintió lentamente. «Puedo intentarlo, pero llevará tiempo». Y Ricardo, si lo que me has contado sobre la clínica Fertilitas es cierto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Esta información podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Mientras Javier trabajaba en descifrar el chip, Ricardo y Lucía se enfocaron en investigar más sobre la clínica Fertilitas y las personas involucradas en el escándalo. Carlos, el jefe de seguridad de Ricardo, resultó ser un aliado invaluable, utilizando sus contactos para obtener información que de otra manera habría sido inaccesible. Poco a poco, comenzaron a armar el rompecabezas. Descubrieron que la clínica era solo la punta del iceberg de una red mucho más grande de corrupción y experimentación genética ilegal. Políticos de alto nivel, empresarios influyentes e incluso figuras del mundo del espectáculo estaban involucrados, ya sea como donantes involuntarios o como beneficiarios de los niños diseñados, producidos por la clínica. Una noche, mientras revisaban la montaña de información que habían recopilado, Lucía miró a Ricardo con una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. «¿Te das cuenta de lo grande que es esto?», preguntó. «Si lo que hemos descubierto es cierto, podríamos estar enfrentándonos a algunas de las personas más poderosas del país». Ricardo asintió gravemente. «Lo sé, y es por eso que debemos ser extremadamente cuidadosos. No sabemos en quién podemos confiar». Como si el universo quisiera subrayar sus palabras, el teléfono de Ricardo sonó en ese momento. Era Javier. «Lo logré», dijo, su voz tensa de emoción. «Descifré el mensaje del chip. Ricardo, tienes que ver esto». Media hora después, Ricardo y Lucía estaban en el apartamento de Javier, mirando la pantalla de su computadora con asombro. El mensaje descodificado era una carta de Elena. «Ricardo, mi amor, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Lo siento tanto por haberte dejado, por haber dudado de ti. Cuando descubrí lo que estaba pasando en la clínica, pensé que estabas involucrado. Ahora sé que eras tan víctima como yo. Nuestro hijo, Alejandro, está a salvo conmigo. Es hermoso, Ricardo, y se parece tanto a ti. Algún día, cuando sea seguro, volveremos, pero por ahora debemos permanecer escondidos. Las coordenadas en este chip te llevarán a pruebas de todo lo que la clínica ha estado haciendo. Úsalas sabiamente. Sé que harás lo correcto. Te amo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y Lucía, mi niña,
Perdóname por haberte dejado. Espero que algún día puedas entender por qué lo hice. Con todo mi amor, Elena. Ricardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Elena estaba viva, tenía un hijo, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Lucía, también llorando, tomó la mano de su padre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Ricardo se irguió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Ahora, vamos a por ellos. Vamos a exponer la verdad, a reunir a nuestra familia y a asegurarnos de que los responsables paguen por lo que han hecho». Mientras salían del apartamento de Javier, Ricardo sabía que el camino por delante sería peligroso. Estaban a punto de desafiar a algunas de las personas más poderosas del país, de desenmascarar una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Pero por primera vez en 15 años, Ricardo sentía que estaba haciendo lo correcto. Con Lucía a su lado y la promesa de reunirse con Elena y conocer a Alejandro, se sentía invencible. El misterio del collar había sido solo el comienzo. Ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Una batalla por la justicia, por la familia y por un futuro que una vez creyó perdido para siempre. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Ricardo Montero se preparaba para la lucha de su vida. Una lucha que cambiaría no solo su destino, sino el de todo el país. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Ricardo y Lucía. Armados con la información proporcionada por Elena, se embarcaron en una peligrosa misión para exponer la verdad sobre la clínica Fertilitas y la red de corrupción que la rodeaba. Trabajando en estrecha colaboración con un pequeño grupo de periodistas de investigación y abogados de confianza, comenzaron a desentrañar la compleja red de mentiras y engaños. Cada nueva revelación los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro al que se enfrentaban. Hubo intentos de intimidación, amenazas veladas e incluso un intento de sabotaje en las oficinas de Ricardo. Pero lejos de amedrentarlos, estos obstáculos solo sirvieron para fortalecer su determinación. Lucía, en particular, demostró una fortaleza que sorprendió incluso a Ricardo. Su habilidad para analizar datos y conectar puntos aparentemente inconexos resultó invaluable en su investigación. «Es como si toda mi vida me hubiera estado preparando para esto», le confió a Ricardo una noche, mientras revisaban montañas de documentos. Finalmente, después de meses de trabajo incansable, tenían suficiente evidencia para presentar su caso. Con la ayuda de un fiscal valiente y decidido, presentaron cargos contra los responsables de la clínica Fertilitas y sus cómplices en las altas esferas del poder. El día que se hizo pública la noticia, el país entero se conmocionó. Políticos, empresarios y celebridades cayeron en desgracia, mientras que miles de familias se enfrentaban a la devastadora revelación de que sus hijos podrían ser el resultado de experimentos genéticos no consentidos. En medio del caos mediático y legal, Ricardo recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era Elena. «Ricardo». Su voz, aunque temblorosa, era inconfundible. «Es hora de volver a casa». 2 días después, en un pequeño café en las afueras de la ciudad, Ricardo y Lucía esperaban con el corazón en un puño. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Elena entró, tan hermosa como Ricardo la recordaba, aunque con líneas de preocupación marcando su rostro. A su lado, un joven de unos 15 años, la viva imagen de Ricardo a esa edad. «Alejandro», murmuró Ricardo, sintiendo que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas, abrazos y palabras entrecortadas. Elena les contó sobre su vida en el exilio, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo que su pasado los alcanzara. Alejandro, por su parte, escuchaba con asombro la historia de su verdadero origen y de la familia que nunca supo que tenía. Lucía y Alejandro se estudiaron mutuamente con curiosidad al principio, pero pronto encontraron una conexión que trascendía los años de separación. «Siempre quise un hermano», dijo Lucía con una sonrisa temblorosa, tomando la mano de Alejandro.
En los días y semanas que siguieron, la familia Montero comenzó el difícil proceso de reconexión y sanación. No fue fácil. Había heridas profundas que sanar, confianzas que reconstruir, pero con cada día que pasaba se hacían más fuertes como unidad. Mientras tanto, el caso contra la clínica Fertilitas y sus cómplices avanzaba. Ricardo y Elena testificaron, proporcionando evidencia crucial que ayudó a asegurar condenas para los principales responsables. La sentencia final fue un momento de triunfo agridulce. Justicia se había hecho, pero el costo emocional para todas las familias afectadas era incalculable. Un año después del reencuentro, la familia Montero se reunió en la casa de playa que Ricardo había comprado como un nuevo comienzo. Mientras observaban el atardecer desde la terraza, Elena sacó el collar que había iniciado todo. «Creo que es hora de que esto vuelva a su dueña original», dijo, ofreciéndoselo a Lucía. Lucía lo tomó con reverencia, sus dedos trazando el contorno del dije en forma de rosa. «No», dijo después de un momento. «Creo que debería tenerlo Alejandro, como un recordatorio de que nuestra familia siempre encontrará el camino de vuelta el uno al otro, no importa qué». Alejandro aceptó el collar con lágrimas en los ojos, y en ese momento, rodeados por el amor de su familia reunida, Ricardo supo que habían encontrado algo más valioso que cualquier verdad o justicia. Habían encontrado la paz. El misterio del collar había sido resuelto, pero su verdadero significado apenas comenzaba. Era un símbolo de resistencia, de amor incondicional y de la inquebrantable conexión familiar que había sobrevivido a 15 años de separación y secretos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de dorado y rosa, la familia Montero se abrazó, unidos no solo por la sangre y el ADN, sino por una historia de pérdida, lucha y, finalmente, triunfo. El collar brillaba suavemente en el cuello de Alejandro, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y que a veces los finales son solo el comienzo de una nueva y hermosa historia. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.